están ustedes? Gusto de saludarles. Hoy día nos convoca a estudiar acerca del movimiento anabaptista, o también conocida como la Reforma Radical. Sin lugar a dudas, un movimiento que ocupa un lugar especial en la historia de la Iglesia, particularmente en los movimientos que se originan posterior a la Reforma religiosa del siglo XVI. Tiene algunas características muy particulares que son dignas de ser estudiadas de tal suerte de ir comprendiendo este tipo de fenómenos que van surgiendo a lo largo de la historia de la Iglesia, y estoy cierto que va a ser de mucha utilidad para muchos de nosotros y particularmente de quienes están presenciando esta ponencia histórica acerca del movimiento anabaptista. Eh, dice Conrado Grebel: ahora todos quieren salvarse mediante una fe superficial, sin los frutos de la fe, sin el bautismo de la prueba y la tribulación, sin amor ni esperanza y sin prácticas verdaderamente cristianas. Este pequeño texto de Conrado Grebel, uno de los primeros conversos, digamos, a la fe anabaptista, pone de relieve algunas verdades que van reverberando en la historia del movimiento anabaptista hasta el día de hoy, digámoslo. El movimiento anabaptista sigue subsistiendo a través de los Amish o de los menonitas que existen hoy día, particularmente. Así es que vamos viendo este aspecto interesante. En términos introductorios, podemos señalar que tanto los reformadores como asimismo los pre-reformadores, que en algún momento hemos visto, hicieron una denuncia pública, contundente y ciertamente docta en contra de los abusos y la corrupción de la Iglesia Católica. Sería siempre redundar en un espacio también de la historia un tanto oscura, en realidad no un tanto oscura, muy oscura, que dice relación con el comportamiento del papado, las prácticas simónicas, ¿cierto? El poder, la lujuria que caracterizó un periodo de la historia de la Iglesia Católica particularmente, y frente a esos abusos de que eran objeto las personas más modestas de las sociedades europeas de ese entonces, eh, por ellas levantaron su voz estos grandes hombres. Tanto Zwinglio como asimismo Lutero y otros tantos abogaron por una iglesia que representara los ideales del Evangelio. Hay que mencionar que el anabaptismo tiene como característica en señalar que el movimiento de la Reforma no fue lo suficientemente radical al punto de hacer una distinción cualitativa, verdadera, real, distintiva entre la gente que no era cristiana respecto a la gente que sí era cristiana. Por eso que a poco andar la Reforma y con todos los hitos históricos que ésta posee, al parecer de algunos, los logros alcanzados por el movimiento de la Reforma, por Lutero, ¿cierto?, por Zwinglio, y por aquellos prohombres que hicieron posible este magno movimiento que implicó, ¿verdad?, la sustracción de la obediencia al papado de una buena parte de Europa de ese entonces. Por lo tanto, la primera reclamación que hacían los anabaptistas era precisamente que no se ha llegado lo suficientemente lejos, no, no se han tomado medidas verdaderamente radicales respecto a la comprensión del Evangelio y de esta distinción cualitativa que les mencioné acerca de aquellos que se confiesan creyentes y aquellos que no se confiesan creyentes. El anabaptismo en su tiempo señalaba que no se era cristiano por nacer en una sociedad cristiana, se era cristiano por un testimonio de vida real, fidedigno. Y es en este clima de disconformidad por algunos grupos que no se alinearon totalmente con la Reforma, es donde surgen estos críticos frontales a quienes lideraron la Reforma, y estoy hablando particularmente de Lutero, que fue el foco, digamos, de la tirria, de la odiosidad del anabaptismo, y evidentemente aquellos que también en algún momento en otras partes de Europa se habían levantado producto de la influencia que había generado Martín Lutero, como es el caso de Ulrico Zwinglio, ¿verdad?, en los cantones suizos. Eh, el anabaptismo tenía como referente ideal a la iglesia perseguida, una iglesia, hermanos, que vivía al margen de la corrupción mundana. Los anabaptistas tenían muy en alto ese concepto de la iglesia perseguida. Si la iglesia es perseguida, entonces lo es porque está testimoniando de forma real acerca del Evangelio. Una iglesia que no se había vinculado
al poder temporal, y eso hay que reconocer que la supuesta conversión de Constantino a la fe cristiana, un tanto espuria para algunos, para otros muy eh, real y verdadera, como el caso de Eusebio, que era, digamos, quien hacía los panegíricos o esas obras ensalzatorias de exaltación a Constantino. Pero lo peor que pudo pasarle a la iglesia, en definitiva, señalaban los anabaptistas, es el reconocimiento imperial, es decir, que la iglesia comenzara a recibir las dádivas del Estado, que la iglesia fuera beneficiaria de un imperio que solamente algunos años atrás los había perseguido con furia malsana y con brutalidad. Lutero, entonces, quien había sido el héroe de la fe y la resistencia, era visto como un hombre que se acomodaba al sistema imperante y que fue incapaz de responder al mandato bíblico. Es decir, para los anabautistas, Lutero no había dado el ancho, no había dado manga, como diríamos en algunas partes de América, respecto de lo que la palabra mandataba. Es decir, Lutero no tenía capacidades para dirigir un movimiento que respondiera consecuentemente al evangelio. El anabaptista postulaba una distinción radical entre el mundo y la iglesia, esta suerte de dualidad, de tal manera, señalaban ellos, que estos polos eran irreconciliables, no se podía llevar el mundo a la iglesia y la iglesia al mundo, por lo tanto había que retirarse y vivir en un estado de total abandono a aquellos placeres mundanos, a decir de los anabaptistas, y vivir el evangelio verdaderamente eh, como se debía, es decir, no se es cristiano por nacer, señalábamos en una sociedad cristiana. El cristiano debe vivir su fe de tal manera que implique, decían ellos, un abandono total de todo lo que lo relacione con la sociedad y el mundo. Eran un tanto escapistas, bueno, lo vamos a ver en el transcurso de esta clase, que efectivamente ellos llegaron a niveles de radicalización respecto de la comprensión de este concepto tan oscuro de mundo iglesia. Y ojo, que es un concepto que todavía pervive en algunas comunidades cristianas, en algunas corporaciones evangélicas, en algunas denominaciones que todavía viven en función de esta lógica binaria, ¿cierto?, de mundo iglesia. Bueno, un rasgo fundamental y distintivo del anabaptismo es su posición al bautismo de infantes. El bautismo implica entonces una renuncia voluntaria, consciente, un ejercicio del juicio crítico maduro de personas adultas. Por lo tanto, el bautismo no debía ser impartido a los niños, sino más bien debería ser impartido a los adultos. Básicamente era la ponencia, la posición que los anabautistas tenían. Eh, y esto es curioso, hay que mencionarlo. El anabautismo eh, no es que pensara que el bautismo que uno había recibido cuando era niño era inválido. Es decir, no tenía ningún valor real y concreto. O sea, ni siquiera estaba mal practicado, el ritual equivocado. No tenía valor alguno, señalaban ellos. Por lo tanto, entonces, el bautismo debía ser impartido a personas adultas y no precisamente a niños. De ahí viene entonces el concepto de anabaptista. El movimiento anabaptista era en su origen esencialmente pacifista. Esto hay que destacar, este elemento que constituía, digamos, y definía al mundo anabaptista de ese entonces. Señalaban ellos que el Sermón del Monte debía ser obedecido literalmente, es decir, el sujeto tenía la capacidad de responder literalmente a los mandatos que estaban estipulados en esta, para ellos, declaración de fe, ¿verdad?, del reino de Cristo. Un anabaptista no tomaba las armas ni por la patria, ni para defenderse a sí mismo. Por esta razón no formaban parte de ejército alguno, eran ellos objetores de conciencia radicalmente y no participaban de ninguno de aquellos elementos que le eran propios a la sociedad de su tiempo. La sociedad alemana, que enfrentaba un posible asedio turco, evidentemente que no simpatizaba mucho con el ideal pacifista de los anabaptistas. Es decir, esto es muy curioso, vuelvo a insistir, digamos, de todas las derivaciones del cristianismo, algo tenían en común, es decir, los católicos, los protestantes y las iglesias ortodoxas griegas. Era el odio que se le tenía a las comunidades
anabaptistas, es decir, no eran queridos por nadie y particularmente la sociedad alemana de este periodo los rechazaba por acusarlos, ¿cierto?, de huir frente a una responsabilidad que tenían, ¿cierto?, de defender los intereses de Alemania frente a este posible asedio turco que podía desencadenar una guerra terrible. Las comunidades anabaptistas, ¿cierto? El movimiento anabaptista no encontró gran simpatía de la sociedad con sus propuestas y deciden formar comunidades donde se han de reunir los verdaderos creyentes. Aquí hay un elemento muy sectario de parte de ellos. Hemos establecido, ¿cierto?, que son comunidades pacifistas, ¿verdad?, que promueven la paz, ¿cierto? Ellos mencionan que el Sermón del Monte puede y debe ser obedecido literalmente, eran objetores de conciencia también, en tanto que no participaban, ¿verdad?, del ejército, ni juraban banderas, ni nada de eso. Bueno, aquí tenemos dos personajes importantes, diríamos, con que se inicia el movimiento anabaptista, a Jorge Blaurock y Conrado Grebel, si es que los estoy pronunciando bien. Aquí hay una fecha importante que para la historiografía anabaptista hay que mencionarla. El 21 de enero de 1525, Grebel bautiza a Blaurock en una plaza de Zúrich. Mediante este rito cristiano, ellos daban fe pública que se oponían al bautismo de infantes. Hay que pensar que el movimiento originario del anabaptismo es su oposición al bautismo de infantes. Después, ¿cierto? Este ideal se torna un poquito claroscuro, un tanto vaporoso, disperso, porque el movimiento anabaptista adquiere, ¿cierto?, algunas características que no tienen mucha relación directa con este elemento fundante, diríamos. Fueron llamados entonces a partir de esto, de esta práctica, como rebautizadores. Eran los rebautizadores, es decir, aquellos que no le daban ninguna validez al bautismo que las personas habían tenido desde niños y por lo tanto todos requerían bautizarse. Y esta práctica, es decir, ya los volvía profundamente odiosos a cada uno de ellos. Aquí tenemos un dibujo, ¿cierto?, de su tiempo donde se da cuenta de cómo estas comunidades anabaptistas rebautizaban, señalando, ¿cierto?, de paso, como un elemento fundante de sus ideas, es que el bautismo de infantes no tiene valor alguno. Los anabaptistas, hermanos, eran enemigos de todos. El anabaptismo se hizo enemigo tanto de católicos como protestantes, y lo peor también que fueron rechazados por la sociedad de su tiempo. La sociedad, ¿cierto?, veía en ellos a un grupo profundamente antisocial y que no se conformaba a las normas que la sociedad poseía. Hay que mencionarlo, eran muy sectarios, muy separatistas, formaban comunidades apartes del medio social y por tanto, evidentemente que esto los volvía un tanto odiosos. Tenían una estructura igualitaria, esto es digno de mencionar, socialmente hablando, ¿verdad? Tanto entre varones y mujeres. Asimismo, dentro del movimiento anabaptista no existían distinciones sociales, no existían entre ellos elementos que los distinguieran, recuerdo su procedencia social, sus capacidades académicas, en fin, tenían un trato fraterno y se llamaban entre sí hermanos. Los anabaptistas poseían fuertes convicciones que los hacían muy resistentes a las influencias que de pronto vinieran desde afuera de su comunidad. Eran muy fraternos entre ellos como comunidad. No había entre ellos ni pobres, ricos, ni sabios, ni ignorantes, sino que todos conformaban una unidad monolítica que finalmente les daba una característica que no podemos observar también en otros movimientos protestantes, como el caso del luteranismo. Eso vamos a hablar más adelante. Entonces, producto de esta antipatía que la sociedad de su tiempo comienza a experimentar con ellos, que se desatan las persecuciones. Hay una fecha importante, en el año 1525, los cantones católicos de Suiza condenan las enseñanzas y prácticas anabaptistas y por lo tanto se desata una persecución mediante la cual muchos fueron condenados a la pena capital. No se tuvo miramientos con ellos, hay que decirlo. Vamos a ver también en el desarrollo de esta ponencia que hay una persecución brutal contra ellos. En el año 1526 el gobierno de Zúrich decretó también la pena de muerte, escuche bien, para quien se rebautizara o promoviera el rebautismo, es decir, ya no solo la odiosidad contra ellos por esa práctica separatista,
¿cierto? Esa práctica de conciencia respecto de la violencia y todas aquellas cosas que lo distinguían, sino también ahora se fijaba o se ponía el foco persecutorio sobre la práctica del bautismo particularmente. Entonces los cantones protestantes se unieron en cruzadas contra el anabaptismo y comienzan aquí a desarrollarse las primeras persecuciones contra la comunidad anabaptista. Es horrible de la forma en que los persiguieron. Vamos a ver algunas particularidades de la persecución y particularmente lo que fue el sitio de la ciudad de Münster, que vamos a ver casi al final de esta ponencia que estamos desarrollando, queridos hermanos. Eh, la persecución toma dimensiones imperiales. El propio Carlos V, el poderoso emperador germano-español, se suma a la persecución de los anabaptistas. En el año 1528 decreta pena de muerte, invocando para ello una vieja ley romana. Esta vieja ley romana es digna de ser analizada, pero no tenemos tiempo para abordarla ahora, pero fue el artilugio jurídico legal por el cual muchos cristianos fueron perseguidos, muchas comunidades masacradas y particularmente entonces la comunidad anabaptista. Aquí tenemos a Carlos V, ¿cierto? Si usted se fija, la, la imagen de este poderoso rey, dice la historia, que en sus territorios no se ponía el sol. También él se transformó en un enemigo acérrimo del anabaptismo y los persiguió con la misma furia con la que persiguió generalmente a los protestantes. Su hijo, Felipe II, habría de ser también tan brutal como su padre respecto del odio que le profesaba no solo a los anabaptistas, sino que a los protestantes en general. Pero aquí hay otro elemento que debemos considerar también y que nos parece curioso porque fueron los propios príncipes luteranos que no lograron ocultar su odiosidad hacia los anabaptistas. Y en la dieta de Espira, ¿cierto? Espira, en el año 1529, se aprobó un decreto imperial en contra de los anabaptistas. Y esto es curioso porque en la dieta de Espira precisamente se discute uno de los elementos fundamentales de la disputa entre católicos y protestantes respecto de cómo se debía vivir la religión en, en los lugares donde habían protestantes, donde los gobernantes eran protestantes, y cómo se debía vivir la fe en los lugares donde los gobernadores eran católicos, y finalmente ahí se llegó a un acuerdo. Y por el no acuerdo que se logra respecto a los temas educativos en la Edita de Espira, es que los príncipes partidarios del luteranismo levantaron una protesta, y a partir de la Edita de Espira, precisamente como Atos se los mencionó, son llamados protestantes. Básicamente tenía que ver con que en los lugares donde fuera la mayoría de la fe protestante se podía enseñar y profesar la fe católica sin ningún problema, pero los católicos donde gobernaban no permitían, ¿cierto?, este acto de justicia en que podían tolerar la educación y las prácticas protestantes. Entonces no había una cuestión pareja ahí, y en esta dita Espira se levantó una protesta de los principios luteranos, por lo cual somos llamados hasta el día de hoy protestantes. Ahí hay una imagen de la dieta de Espira y tenemos ahí, perdón, a Felipe de Ges. Felipe de Ges fue uno de quienes se opuso en la dieta de Espira a la persecución en contra de los anabaptistas, ¿sí? Pero Felipe de Ges tenía algunas prácticas un tanto inmorales que lo habían de alguna forma desacreditado, y su opinión probablemente a partir de algunos antecedentes de vida disoluta no le prestaron mucha atención. Los anabaptistas fueron severamente perseguidos. En la Sajonia de Lutero fueron acusados de sediciosos y entregados a las cortes civiles para ser ejecutados. Una de las formas predilectas en que los perseguidores del anabaptismo era lanzarlos amarrados al agua para que se ahogaran. Algunos autores han señalado que las víctimas de las persecuciones, y por favor ponga atención en este dato, que las persecuciones, o sea, las muertes que se provocaron durante las persecuciones contra los anabaptistas, en la suma total, era mayor que los muertos de las persecuciones imperiales contra la iglesia cristiana de ese entonces había registrado en los 3 primeros siglos, hermanos. Esto es terrible. Esto lo menciona Justo Luis González, ¿cierto?, este historiador cubano, me parece, metodista, y lo señala precisamente en su libro que el total de muertos en las persecuciones anabaptistas, contra el anabaptismo, perdón,
eran superiores a las que se registraron los 3 primeros siglos de la Iglesia cristiana. Lo cierto, hermanos, es que había una profunda odiosidad hacia los anabaptistas, una odiosidad que se dejaba ver no solo en segregarlos de la vida social, sino perseguirlos. Muchos fueron ahogados, otros quemados vivos y otros tantos hallaron la muerte después de brutales torturas. Odiados eran los anabaptistas. Persecución, tortura y muerte, ¿cierto? Los anabaptistas eran perseguidos con brutalidad, fueron tratados como delincuentes por la justicia. En cada rincón de las ciudades ellos eran acorralados, diezmados hasta lograr atraparlos y después de someterlos a torturas aberrantes, brutales, muy degradantes, ciertamente eran asesinados sin miramiento alguno. La muerte, señalan algunos historiadores, para ellos era entonces la liberación definitiva de tanta crueldad y tanto suplicio al que eran sometidos. Y precisamente citamos a don Justo González, que nos señala en su libro, página 84, leo, dice: pero no faltaron casos en los que fueron muertos en medio de torturas increíbles, como la de ser descuartizados en vida. Las historias de heroísmo en tales circunstancias llenarían volúmenes y tal parecía que mientras más se les perseguía, más crecía este movimiento. Hay que reconocer, hermanos, la valentía que tenían ellos de enfrentarse contra un mundo que los odiaba profundamente y que no tenía consideraciones algunas respecto de ellos. Bien, entonces, esta odiosidad y este inicial movimiento anabaptista muy pacifista da lugar entonces ahora a una mutación en lo que podríamos denominar el anabaptismo y la revolución. La historia ha logrado establecer, ¿cierto?, que la primera generación de anabaptistas eran personas muy instruidas, letradas, cultas, muchos de ellos eruditos que promovían la paz basados en los ideales de armonía del Evangelio, hermanos amados, personas que tenían, digamos, que se destacaban socialmente hablando y que tenían, digamos, una preparación cultural y académica que se puede mencionar y destacar. Ahora, esta generación, suponen los historiadores, que es la que cae bajo la espada de la persecución y se levanta una nueva generación, mucho más violenta, mucho más radical, ya no separatista, sino derechamente en tomar las armas y defender el ideario del Evangelio contra la corrupción, ¿verdad?, de un cristianismo que según ellos había degradado la pureza del Evangelio original. Por lo tanto, los viejos ideales del pacifismo fueron reemplazados por un estado latente de rebelión terrible, ¿cierto? Y tenemos acá uno de los primeros anabaptistas que hemos de reconocer, Tomás Münster, que precisamente es quien levanta la animosidad de los campesinos y provoca, ¿cierto?, un enfrentamiento en, en la Alemania de ese entonces. Hablo de la Alemania de Lutero. Eh, es, em, es, Münzer es considerado el primer comunista de la historia. Precisamente hay unos trabajos del marxismo que se refieren a Münster como un hombre que tenía ideales colectivistas, ¿cierto? Que tenía ideales que después fueron plasmados en textos tan notables como, no sé, por Manifiesto Comunista o El Capital. Lo cierto es que ellos tenían un llamado muy social. Thomas Münzer nació a finales del año 1489 o probablemente 1490 en una modesta ciudad de Stolberg, en Alemania, ciertamente. Este hombre procedía de una familia de recursos, no era un hombre que procediera, digamos, del entramado campesino, sino un hombre que había estudiado teología, que obtuvo una maestría de arte, fue además un lingüista que dominaba latín, griego, hebreo, en fin, estamos al frente a un hombre muy, muy educado, pero que comprendía el Evangelio de una manera distinta, ¿cierto? Münster, recuerden ustedes que fue quien soliviantó los ánimos del campesinado alemán, al punto que las batallas que se dieron, no le di mucho, digamos, a esta parte de la historia de los anabaptistas, pero hay que mencionar que en la Alemania de Lutero fueron severamente combatidos por los príncipes luteranos y con la anuencia de Martín Lutero. Hay que decirlo que Lutero no se puso del lado de los campesinos, ¿cierto?, que acusaban los abusos
de su entonces, sino que por el contrario se puso al lado de los poderosos. Eso sería digno de un análisis posterior a esto. Lo que nos convoca ahora es hablar del anabaptismo. Entonces encontramos a este primer hombre, a Münster, ¿cierto? Un hombre que soliviantó el ánimo de los campesinos, los llevó, los armó, ¿cierto? Los insufló con discursos revolucionarios y finalmente se produjo una guerra interna que implicó el asesinato de muchos anabaptistas. Bueno, además de Münzer, nos encontramos con Melchor Hoffman, un talabartero, una persona que trabajaba con cueros, que sentía simpatías por el movimiento de reforma encabezado por Martín Lutero. Pero aquí tenemos este personaje curioso. Hoffman tuvo delirios místicos, señaló, entre otras cosas, que la Nueva Jerusalén se establecería en Estrasburgo. Ya entramos en otro plano del movimiento anabaptista. Hablo de un movimiento anabaptista ya más místico, menos letrado, menos académico, más radical y más encima con una dosis de delirio místico que traería grandes problemas a la Europa de ese entonces. Hoffman abogó por una revolución violenta que permitiera que las tinieblas fueran derrotadas por las fuerzas de la luz. Por lo tanto, decía él, era necesario empuñar las armas. Ya no era suficiente con ser un contradictor de conciencia respecto de tomar las armas para defenderse, ¿cierto?, a sí mismo o a la patria. Este hombre entonces comenzó a generar una influencia notable porque entendía que el Evangelio tenía que ser, el triunfo del Evangelio debía obtenerse por la fuerza de las armas. La fallida profecía de Hoffman respecto de que la Nueva Jerusalén se establecería en Estrasburgo no apagó los ánimos revolucionarios. El líder estaba en prisión. De hecho, él había profetizado que iba a caer preso. Se produjo eso y eso evidentemente que le trajo mayor renombre a este sujeto respecto a la influencia que generaba sobre el anabaptismo que él comandaba o que él lideraba, porque la profecía se cumplió, efectivamente fue tomado preso. No sabemos los detalles de esto. Ahora se corrige, ¿cierto?, que la Nueva Jerusalén ya no se iba a establecer en Estrasburgo, más bien se iba a establecer en la ciudad de Münster. Faltaron ahí las cremillas. Dice don Justo González, leemos, hacia allí acudieron los visionarios y la gente cuya creciente opresión les había llevado a la desesperación. El reino vendría pronto, vendría en Münster, y entonces los pobres recibirían la tierra por heredad. Pronto el número de los anabaptistas en Münster fue tal que lograron apoderarse de la ciudad. Y aquí tenemos dos personas importantes, por favor ponga atención a estos nombres, porque cruza el heroísmo, la locura y la infamia. Sus jefes eran un panadero holandés, Johan Mathis, y su principal discípulo, Juan van Leyden, o Juan de Leyden. Una de sus primeras medidas fue echar a los católicos de la ciudad. Es decir, y aquí hay que mencionar, cuando los anabaptistas, ¿cierto?, bajo el predicamento de Hoffman, bajo el liderazgo de Mathis y de von Leyden, toman la ciudad de Münster, no solamente tomaron medidas radicales contra los católicos, porque fueron echados los católicos, también fueron echados los protestantes, y algunos protestantes fueron asesinados, precisamente bajo la acusación de ser una de colaboradores con Roma y de no vivir un evangelio como ellos esperaban que se viviera. Por lo tanto, la ciudad de Münster cayó en manos de los exaltados anabaptistas encabezados por Mathis y von der Leyden. Los católicos fueron, ¿cierto?, expulsados, como asimismo el obispo de la ciudad, y esto fue un hecho cualitativo importante de considerar, porque el obispo de la ciudad de Münster no perdonaría esta humillación de haber sido expulsado, hermanos amados, de la ciudad de Münster, y después cobró una venganza brutal. La furia anabaptista no tuvo consideración ni por los protestantes, decíamos, quienes fueron expulsados, acusados de traidores e impíos. Recuerden que el movimiento originario del anabaptismo señalaba precisamente que la reforma no había atendido a este evangelio verdadero, real, y que se había coludido, ¿cierto?, con las tinieblas, de tal suerte que había desvirtuado o degenerado el evangelio de Cristo y de ese dictamen de reino
que estaba en los primeros capítulos del libro de Mateo y que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. La ciudad fue saqueada, hermanos, se destruyeron todos los elementos simbólicos del catolicismo. Turbas de anabaptistas se metían dentro de las iglesias, sacando todos aquellos elementos que de alguna forma eh, eh, hicieran relación con el mundo católico romano. La furia de ambos bandos, ¿cierto?, del mundo católico y los colaboradores protestantes que también se habían aliado al catolicismo para luchar contra esta locura, ¿cierto?, que se había establecido en Münster. Y los dos bandos, ¿cierto?, furiosos esperaban el momento propicio para dar el golpe definitivo y final para ver quién finalmente iba a triunfar en esta refriega religiosa. Pero se produce el fin del sueño. Justo González señala lo siguiente: los defensores se exaltaban más cuanto más desesperada se volvía su situación, pues se escaseaban los víveres. A diario había quienes creían recibir visiones de lo alto. En una salida militar contra las fuerzas del obispo, Juan o Joan Matis resultó muerto y Juan de Leyden lo sucedió. Juan von Leyden era verdaderamente, si lo analizamos a la luz de los presupuestos de la psicología o de la psiquiatría moderna, era un tipo, ¿verdad?, con inclinaciones místicos, mesiánicas. De hecho, se cuenta que corrió desnudo por Münster en un momento, buscando la ayuda de Dios para hacer frente, digamos, al asedio de que estaba siendo objeto la ciudad por parte de los católicos. Las visiones de Hoffmann habrían de costar muy caro. Tanto Matis como Van Leyden fueron responsables de una locura, de un desvarío. La ciudad fue testigo de prácticas infames. Lo menos que se observó fue la poligamia. Cada hombre tuvo acceso hasta 16 mujeres, esto lo dice la historia. Eh, eh, Se produjo hambre, mucha hambre. De hecho, se relata que hubo prácticas caníbales, antropofágicas, entre los anabaptistas que estaban ahí sitiados en Münster. Y precisamente fue el hambre que comenzó a diezmar a los devotos anabaptistas. Todo tipo de animales fueron consumidos, todos hermanos, hasta que finalmente fueron derrotados por las fuerzas católicas. Indagando en un diario español, precisamente que se llama El Español, que narra un poco acerca de esta refriega en Münster, señala lo siguiente: algunos supervivientes fueron abandonados a su suerte en las torres y almenas de las murallas de la ciudad. Entre las piedras suplicaban clemencia, buscaban comida o pedían que se les ejecutase. El infierno de Münster llegó a su fin en junio de 1535, cuando la ciudad fue tomada a traición. El ejército obispal, encabezado por quien había sido el obispo de Münster, arrasó con todos los anabaptistas, ¿cierto?, dejando solo con vida a Leyden y a dos de sus más fieles seguidores eh, que en realidad fueron responsables, hermanos, de muchas situaciones terribles que ocurrieron al interior de la ciudad de Münster. Aquí tenemos a Juan Matis y Juan von Leyden, ¿cierto? Dos personajes importantes que lideraron junto a Hoffmann inicialmente la toma, ¿cierto?, de esta ciudad que originalmente, recuerden ustedes, que iba a ser Estraburgo, el lugar donde se iba a establecer la Nueva Jerusalén, pero no se estableció ahí, sino más bien se estableció en Münster, no en Estraburgo. Fueron estos dos hombres eh, brutalmente torturados, y aquí podemos encontrar, ¿cierto?, esas tres jaulas donde fueron exhibidos después de haber sido brutalmente torturados. Fueron colgados, colgados ahí. Esto es terrible. La catedral de St. Lambert, Leiden, ¿cierto?, y los dos colaboradores más inmediatos que él tenía. Por los sucesos de Münster, hermanos, los anabaptistas se habían hecho acreedores del odio de sus enemigos, de todos. Recuerden que todos odiaban a los anabaptistas. Las historias nos relatan que fueron sometidos a torturas aberrantes, actos de infrahumanidad, ya ni siquiera de inhumanidad, y de verdad que no son narrables dada su brutalidad. Permítame contarle que muchos de quienes sostuvieron la resistencia en Münster fueron emausculados, es decir, sus genitales fueron cortados
y exhibidos públicamente. Esto es terrible. Y finalmente, estas tres, si usted tiene la oportunidad de ir a la ciudad cercana a Münster, donde está esta catedral, puede todavía ver esas tres jaulas donde fueron confinados para el escarnio público estos conjurados que terminaron por eh, morir en forma brutal. Ahí tenemos algunas imágenes. Fueron torturados con fierros calientes, ¿cierto? En realidad se les dio una muerte muy, muy dolorosa. La idea era infringirles el mayor dolor posible, de tal suerte que escarmentaran el resto de personas que pudiesen eventualmente tener alguna intención de volver a repetir estos infames hechos, hermanos amados. Y cuando el obispo, ¿cierto?, que había sido defenestrado, expulsado de Münster, entra a la ciudad y termina, ¿cierto?, termina literalmente con los anabaptistas de forma brutal, sometiéndolo a torturas aberrantes, como habíamos señalado. Eh, Ponemos fin entonces a esta parte del anabaptismo violento, ¿cierto?, con los sucesos de Münster. Y quiero detenerme un poco en lo que podríamos denominar el anabaptismo tardío. Luego de los infames sucesos de Münster, el anabaptismo toma otro rumbo. Ya las ideas de revolución violenta dieron paso al pacifismo de los orígenes del anabaptismo. Recuerden ustedes que inicialmente, cuando partimos de esta pequeña ponencia, hablábamos que ellos abogaban, ¿cierto?, por la paz, ¿verdad? Ellos abogaban por vivir el Sermón del Monte y ser personas promotoras de paz. Se recupera, digamos, este elemento constitutivo del anabaptismo originario, y en este contexto surge la figura de Menno Simons, el más notable portavoz de esta nueva generación, ¿cierto? Un sacerdote católico holandés que abrazó el anabaptismo en el año 1536, es decir, el mismo año en que fueron ejecutados von Leyden y sus compañeros. Este personaje es digno de considerarse. Simón se unió a un grupo de anabaptistas holandeses cuyo jefe era Ove Philips, pero pronto descolló entre ellos de tal manera que el grupo recibió el nombre de Menonitas, los Menonitas. Y ahí nos hemos valido, ¿cierto?, de una cita de Justo González, libro que fundamentalmente hemos utilizado para hablar de este tema tan interesante como los anabaptistas. El nuevo movimiento, el menonita, despliega, hermanos, una labor evangelística importante. Sus nuevos adeptos giraron al pacifismo original, pero no aminoró el odio que se le tenía a los anabaptistas, aun cuando el liderazgo de Menno Simons era distinto al que describimos hace un momento atrás. No obstante, digamos, la mala voluntad que se tenía respecto de ellos nunca desapareció totalmente. El anabaptismo posterior a los sucesos de Münster les costó mucho deshacerse de esa fama de radicales, de revolucionarios. En muchas partes de Europa fueron proscritos, se les impedía participar de las dinámicas sociales, ocupar cargos, en fin. Era, hermanos, una situación muy, muy terrible para ellos, por no lograr resarcir el testimonio que tenían respecto de que ellos eran gente brutalmente radical y revolucionaria y tenían una idea totalmente distinta de lo que era el Evangelio de Cristo. En la actualidad subsisten comunidades menonitas tanto en Norteamérica, en Europa, ¿cierto? También en América, podemos encontrar en Uruguay, Paraguay, y en algunas naciones todavía los podemos ver, que tienen algunas características muy particulares y que tras de sí tienen esa historia y conservan, digamos, esa práctica separatista que los ha caracterizado. Yo les invito a ver algunos documentales que hay en internet, que son muy interesantes, algunos un poco objetivos, otros más objetivos. En fin, lo cierto es que esa actitud separatista de los hoy día llamados menonitas, anabaptistas, se sigue observando, y ellos siguen formando comunidades separatistas lejos del mundo y de esta dualidad extraña que caracteriza al mundo anabaptista. Y ojo, a esta realidad, ¿cierto?, bipolar de mundo-iglesia se sigue observando en algunas comunidades siempre del mundo de nuestros hermanos más pentecostales, donde todavía se hace una distinción cualitativa entre la iglesia y el mundo. Es decir,
En el mundo está Satanás y la iglesia está Dios, como si Satanás tuviese alguna autoridad sobre el mundo circundante. Sabemos que no, porque quien gobierna sin contrapeso alguno el mundo y el universo es nuestro Dios. ¿Qué podemos concluir finalmente de los anabaptistas, cierto? El anabaptismo fue un movimiento heterogéneo, pero que tenían una convicción, en términos de convicción, el común, que había que volver al Evangelio de Cristo. Eso era como un elemento fundamental que ellos proponían. El anabaptismo señalaba que era importante el cumplimiento literal del Sermón del Monte. El cristianismo, según ellos, se vivía radicalmente. Para los anabaptistas, la reforma encabezada por Lutero y seguida por otros importantes hombres, no cumplió con los estándares que implicaba la fe. Ellos nunca estuvieron conformes con los logros de Zwinglio o de Lutero. El anabaptismo inicialmente contó con personas de gran valor intelectual, pero después se sumaron caudillos violentos, como vimos los sucesos de Münster, que poseían supuestamente dones sobrenaturales, como el caso de Hoffmann, este talabartero que dijo que la Nueva Jerusalén se iba a instalar en Estraburgo y que finalmente falló en su predicción y que iba a después instalarse en Münster. El anabaptismo buscó establecer el cielo en la tierra y llevar, por medios violentos y radicales, la evangelización del mundo. El anabaptismo fue masacrado en Münster, sus líderes asesinados, y el movimiento encabezado por Matthies y Van Leyden fue destruido totalmente, hermanos. Ambos. Muchas gracias. Siempre sea Dios glorificado, y aquí estamos para servirles. Espero que haya sido de utilidad este relato tan interesante acerca de los anabaptistas. Nunca es suficiente, ¿verdad? Una ponencia de 40 minutos para abordar un movimiento que sin lugar a dudas tiene un lugar especial en la historia de la iglesia posterior a la Reforma. Muchas gracias, el Señor les bendiga, y estaremos reuniéndonos en otro video, ¿cierto?, educativo respecto a otro tema tan interesante como este. El Señor les bendiga y les guarde, y no olviden, Soli Deo Gloria.